Bienvenidos amigos de Contexto. Estamos en una nueva entrega en este año 2019, iniciando, y hemos querido invitar a un amigo de muchos años, muchas décadas, que vive en París y que ha vivido de primera mano el movimiento de los chalecos amarillos. Se trata de Enrique Caminero, compañero desde la universidad, compañero en todas las etapas que han transcurrido de los años 70 hasta hoy, en esta vida entre Francia y la República Dominicana, pero que evidentemente mantiene un lazo muy estrecho con el país y que conoce muy bien lo que está sucediendo en Francia. Bienvenido, Enrique. Gracias, Julio, por permitirme estar aquí contigo en Contexto. Queremos ver el tema de otra vez de los chalecos amarillos, porque este movimiento que se inicia, creo que es el 19 de noviembre. Un sábado, 19 de noviembre, de forma espontánea, que no hay una organización política que los llama, no hay una organización sindical, no hay una ONG, no hay absolutamente nada, sino son ciudadanos que se organizaron para juntarse en lo que en francés llaman los ronds-points, que son las rotondas. Las rotondas que pasan los carros por ahí en las carreteras, etcétera. Fundamentalmente es un movimiento contestatario a las medidas de alza de impuestos que inicialmente, de alza de impuestos a los carburantes, sobre todo al gasoil. Que la gente podría decir, bueno, pero eso es positivo, la gente consume menos gasoil. Ahí, la justificación que tuvo el gobierno de Macron era que eso iba a ayudar a mejorar menos emisiones de gases de efecto invernadero. Hubo una reacción inicialmente violenta y como de desprecio a las personas, inclusive a alto nivel de funcionarios del Estado, del propio Macron. Y eso indignó mucho a la gente. Conociendo cómo es el carácter de los franceses, fue indignándose progresivamente y se ha llegado a esta situación que el primer sábado del 2019 hay manifestaciones. ¿Cómo va a evolucionar esto, Enrique? Bueno, hay que verlo en un contexto que, como tú dices, primero fue por una reivindicación muy simple, o sea, alza de los combustibles. Se pensó que se iba a tomar en cuenta la primera manifestación el 19 de noviembre. Se creyó que era un movimiento muy marginal, que era algo que se iba a formar como en la rotonda, pero eso sobrepasa la capacidad que ellos pensaban que podía tener el movimiento. Y se generalizó en todo el país. En todo el país. Y luego, esa alza de los combustibles, eso tiene una consecuencia en el transporte de los alimentos, en todo. Sí. O sea, es una situación que se le ha escapado de las manos al gobierno. Sí, lo primero que hay que definir, el gobierno de Macron es un gobierno que llega al Poder Ejecutivo, a la presidencia y al gobierno, con la idea de transformar a Francia en un programa de reformas neoliberales, en el sentido neoliberal. Por ejemplo, eliminan el impuesto de solidaridad de la fortuna, que es un impuesto solo a las fortunas más altas. A los ricos. Comienzan a modificar el Código de Trabajo para eliminar muchísimas de las conquistas que durante décadas, casi siglos, logró el movimiento sindical francés. Hay una confrontación con los estudiantes en un momento muy fuerte. Sí, porque ya las ayudas que se le daba a los estudiantes se eliminaron. Entonces, no hay ninguno fondo que, como había antes, que estaban erogados para los estudiantes. Entonces, todas estas reformas
en el sentido de supuestamente hacer más competitiva y más promercado la economía francesa, yo desde el principio dije, este no es un pueblo que va a tragarse eso tan fácilmente, y menos con un partido político como el partido o el grupo o el movimiento, como se le quiera llamar, de Macron, que no es un partido. No, no. Porque los partidos tradicionales, los republicanos y los socialistas, enfrentaron una crisis muy fuerte de credibilidad por razones de corrupción, por razones de ineficacia. En el caso del Partido Socialista, porque su programa se lo entregó a la Unión Europea y a la Merkel. No, y que comienzan las medidas que toma Macron hoy día, comienzan con Sarkozy primero, Sarkozy, y después Hollande la sigue, como dicen, dándole, perfeccionándola. Claro. Hasta de hecho, que, Macron fue ministro. Ministro de Economía. De Economía, ministro de Finanzas, como le dicen. Sí, sí, ministro de Finanzas o de Economía del gobierno de Hollande. De Holanda. Entonces, todo esto es como una acumulación. Porque la gente podría decir, pero es como dice el francés, esa palabra se llama ras-le-bol. O sea, ya harto. Estamos hartos. De eso. Y aquí hay un movimiento que se llama estoyharto.com. Sí, estoy harto. Sí. Estoy harto. Bueno, fue una cosa ahí que hicieron unos muchachos. Pero más o menos el equivalente. La gente está cansada, harta. Ya. Ahora, hay una cosa que uno a veces también no entiende. El movimiento de los chalecos amarillos evoluciona más allá de eliminar el impuesto al diésel, que lo eliminaron. Después que se dieron cuenta del lío que se había armado, el gobierno primero dijo que lo posponía por 6 meses y después lo eliminó. Le subió 100 euros al salario mínimo, creo que fue. Y una serie de medidas adicionales más. Por eso no paró el movimiento. No. Ya habían muchas consignas de renuncia del presidente Macron. Porque al mismo tiempo la CGT públicamente... La CGT es la central sindical. La central sindical apoya el movimiento. El señor Martínez, que es él se pronunció. Y los estudiantes también. Y los estudiantes de los liceos y las universidades. Y los profesores también. Los profesores. Se han integrado. Porque hubo hace una semana creo que hubo una manifestación que se llamaban Los Chalecos Rojos, donde habían profesores de facultades y de liceo. Podríamos pensar, Enrique, que esto inaugura una crisis de régimen parecida a la que se abrió en el 68, hace 50 años exactamente, con mayo del 68. Sí, o sea... No es haciendo una... No una similitud, ni tampoco... No, primero eso es del extrarradio. No. El 68 fue en el centro de París. El centro de París. Los estudiantes. Y esto es toda Francia que está manifestando. Gente de edad, de y todo. Y entonces, no sé si tú te acuerdas un libro que sacó el italiano que se llama Multitud. Sí. Yo personalmente veo que hay algo de eso de lo que él planteaba en ese libro. No en todo su conjunto, ni tampoco hacia donde él llegaba, pero en el caso de Multitud no hay una cabeza. O sea, no es que no hay una dirección, sino pero que aquel planteamiento del profesor Bosch de la poblada. De la poblada. Eso sería como una poblada, más o menos en Francia. Lo que pasa es que una poblada con una coordinación mayor. Porque están los sectores de transporte, están los sectores estudiantiles, están las personas comunes y corrientes, los jubilados, sí, que están en la calle, los jubilados están en la calle. Sí. ¿Por qué? Porque también él quiere, o sea, cuando tú dijiste que los franceses no permitirían que echen por la borda todo lo que ha sido la conquista de ellos, el asunto es que él quiere, como lo quiso hacer Sarkozy y también después Hollande, o sea, barrer con lo que se llama el programa de la resistencia. Después de la guerra. De la guerra. Que eso es lo que implica que haya seguridad social, que haya ayuda
solidaria, etcétera, etcétera, y la misma pensiones, la educación gratuita. Entonces, eso los franceses no lo van a permitir. ¿Tú crees que el gobierno ha entendido este mensaje en este momento y que habrá algún cambio? El gobierno de Macron, porque siguen las manifestaciones. No, y ayer estaban, el octava manifestación y ya van por una novena. Es decir, hubo un octavo día de manifestación de los chalecos amarillos. Una octava jornada. Que fue el primer sábado del 2019. Es la primera para comenzar, como dice. Creo que hay hasta una caricatura por ahí que se ve. El clima no ayuda. El clima no ayuda porque hace mucho frío. Está haciendo frío. Frío, lluvia y nieve. Sí, porque recuérdate que siempre se decía que cuando había manifestación, la primavera de tal cosa. Sí. Pero esta vez no es la primavera, ¿no? No, es una batalla invernal. Una batalla invernal. Y no sé si tú has podido verlo de primera mano, pero esas imágenes que tenemos de las confrontaciones en el centro de París, porque han llevado las confrontaciones a los barrios más chic de París. En el 16, al 15. Sí, porque ellos plantean de que como es un gobierno de ricos, tenemos que atacar a los ricos. Y ha sido muy violenta. Sí, porque también, o sea... ¿Cómo que dicen caseo? Sí, pero también la toma de la Bastilla fue le caseo. Sí, claro. A mandarriazo. Eso es lo que yo digo. Mandarriazo, o sea que eso es parte de la memoria histórica, de la memoria social histórica de los franceses. La chaquería. Es decir, la Revolución Francesa, que hoy en día es un símbolo de la modernidad, de los tiempos modernos, de la humanidad, porque ahí salieron los derechos humanos, la Constitución, una serie de conquistas más, el Código Civil, el Código, etcétera, napoleónico. De norma de regir la sociedad, ahí está. La Revolución Burguesa. Es la revolución burguesa por excelencia, la revolución democrática. Sí. La Declaración Universal de los Derechos del Hombre, porque fue del hombre, no humano, sino del hombre. La mujer no la metían todavía, ni los esclavos, como fue el caso de Haití, Saint-Domingue, provienen de Francia, pero como tú bien dices, en 1789, el acto más representativo del estallido de la revolución era la toma de la Bastilla. Y la Bastilla la demolieron. Físicamente la rompieron a pedazos. En la estación Bastilla, lo que hay un pedacito de piedra para que tú lo veas de que eso fue lo que existió con Bastilla, porque la gente llega y ve el monumento que está ahí, que es una cosa como una columna. Sí, pero que eso no es parte de la antigua Bastilla. Entonces, y después la revolución de 1848. Con el bonapartismo. En 1848, que ya escribe Carlos Marx sobre ello, fue también muy, muy violenta. Y la Comuna de París, ni se diga, en 1871. Y después el levantamiento contra los nazis en 1945 no fue tampoco muy pacífico. 1968... en mayo del 68 y todo lo que siguió después. Era el pavé, como dicen, en las calles de París. Es la primera vez que se arrancan los adoquines. Los adoquines que lo están arrancando otra vez. Pero por supuesto. Ahora, lo llamativo en este caso, porque en el 68 hubo una cierta dirección, hubo una cierta cabeza. Lo escribí, convendí, etcétera. Pero esa era la juventud del partido, y la CGT. Y la CGT por parte de los sindicatos, porque en realidad el 68 no fue solo una revolución estudiantil, fue también la clase obrera. Fue una huelga general. La huelga de Renault fue una la huelga general. Sí, pero te digo por lo de la comienza con la de Renault. Ahora no hay cabeza. No, por yo te digo que el fenómeno multitud, sin entrar en una caricatura de lo que es
es una cosa que está tomando cuerpo. Bueno, hay otra cosa que a mí me interesa, que lo vamos a hablar en el siguiente segmento para poder pasar una pausa, y es, ¿estará sacando provecho la extrema derecha de esto? Volvemos. Octavo sábado consecutivo de protestas de los chalecos amarillos en Francia. Las fuentes en el lugar informan que en París los agentes de la policía emplearon gases lacrimógenos para separar a los manifestantes que lanzaban piedras. 40 centenares de personas se han reunido en la avenida de los Campos Elíseos y además en un barrio en el centro de la capital. La protesta se desarrolla por todo el país y se informa que más de 4.000 agentes han sido desplegados. Recientemente el movimiento envió una carta al mandatario galo donde advirtieron textualmente de que la ira se convertirá en odio si continúa considerando a la gente común como mendigos. En la misiva reclamaron restaurar la soberanía del pueblo y reducir todos los impuestos sobre los bienes principales, así como recortar los salarios y privilegios de los funcionarios gubernamentales. El descontento creció debido a la reciente detención de uno de los líderes de los chalecos amarillos, Éric Drouet, quien fue acusado de organizar una protesta sin autorización y fue liberado posteriormente. Para analizar estas continuas protestas en Francia y que ya se extienden a otros países del viejo continente, vamos a conectar en directo con el periodista Bruno Carballo. Hola Bruno, ¿qué tal? Gracias por estar con nosotros. Bueno, dada la respuesta del gobierno y la disminución de la intensidad de las protestas, ¿cómo puede evolucionar este movimiento en el futuro? Buenas tardes, Javier. En primer lugar, yo creo que es importante resaltar que, bueno, en todos los movimientos de historia de las protestas siempre hay flujos y reflujos. Nosotros sabemos que uno de los puntos fuertes de los chalecos amarillos es justamente que pues no tengan un programa concreto, que no tengan una dirección unificada y que en ese sentido es más fácil aglutinar a la gente. Pero al mismo tiempo ese también es el punto flaco de este movimiento, porque se puede dispersar mucho más fácilmente y es lo que está pasando en estos últimos fines de semana. Nosotros tenemos gente pues que quedó contenta con el último regalo de Macron a los trabajadores, los 100 euros, que fue una decisión de retirada del gobierno francés, pero la mayoría de los trabajadores franceses están revoltados con la situación que se vive por todas partes, no solo en Francia, pero también en Europa, y creo sinceramente que aunque este movimiento concreto pueda no seguir con la fuerza que tenía antes, todavía tenemos los sindicatos organizados que pueden todavía demostrar mucha fuerza en contra del gobierno de Macron. Bruno, viendo el nivel de crispación que se mantiene en las calles de Francia, más concretamente en la capital, en París, ¿podemos esperar más reformas del gobierno de Emmanuel Macron? Sí, si pensamos que el gobierno de Macron fue obligado ya a cambiar su gobierno por varias veces y que está intentando por todas formas frenar el descontento social, nosotros podemos ver las encuestas donde el presidente francés tiene una popularidad muy baja, detrás incluso de Hollande, y entonces creo que intentará hacer todo para intentar frenar ese descontento, pero al mismo tiempo la pelota también está del lado de los manifestantes, de las organizaciones populares, sea de los chalecos amarillos, de los sindicatos, como hablé hace poco, de las organizaciones para que puedan presionar más al gobierno y conseguir no solo reformas, porque yo creo que el problema es que en Francia la gente ya no quedará contenta con un pequeño maquillaje de la situación económica. La gente quiere realmente un cambio y creo que no se va a solucionar con este gobierno. Bruno, las protestas de los chalecos amarillos se han extendido de una manera similar a países de la Unión Europea, por ejemplo a Portugal. ¿En este año 2009 crees que va a haber más países que se sumen a este tipo de manifestaciones o que realmente ya se va a ir finalizando estas quejas sociales?
Yo creo que, por ejemplo, en los chalecos amarillos, esa experiencia que tiene mucha fuerza en Francia, ¿no? Es una experiencia de Francia. No es un modelo que se pueda copiar a todos los países. Por ejemplo, en Portugal no ha tenido éxito. Muy poca gente, sobre todo porque desde el primer momento se supo que era la extrema derecha que estaba dirigiendo esas protestas. Entonces, un poco más de decenas de personas salieron a la calle, pero un movimiento muy débil. De todas formas, yo creo que es inevitable, porque el contexto en que vivimos hoy en Europa, en el mundo, donde la gente está realmente cansada, las instituciones están descredibilizadas, sobre todo la Unión Europea, entonces es inevitable que los sindicatos y otras formas de organización puedan reforzar esa lucha. Yo no tengo ninguna duda de que muchos gobiernos europeos serán puestos en causa en este año, al mismo tiempo que la gente está buscando alternativas sociales, políticas, económicas, porque si pensamos que hay toda una generación que vive peor que sus padres, hay toda una generación que se debate diariamente con dificultades económicas y que al mismo tiempo sigue la vieja desigualdad social, y entonces no hay forma de conseguir aplastar el descontento social si no se acaba de una vez con esta desigualdad que sigue grasando por toda Europa. Bien, amigos, ahí veíamos este reportaje de RT en el cual nos informan de que continúan ya en el 2019, aún después de del feriado navideño, las manifestaciones, quizá no con la misma intensidad que se vio a finales de noviembre y a principios del mes de diciembre, que fue cuando realmente el gobierno se tambaleó y no sabía qué hacer. Estaba totalmente paralizado el gobierno de Macron. Pero lo más importante de todo esto es las consecuencias que va a tener y hacia dónde se va a derivar. Por ejemplo, Enrique, en 2 meses, creo que es, en 3 meses, hay elecciones europeas. Que pueden ser un termómetro. Y tienen la ventaja, las elecciones europeas, que no son como el sistema francés, que es a doble vuelta y que elimina a los más pequeños. No solo a los más pequeños. Por ejemplo, el partido de la ultraderecha en Francia, que fue a la segunda vuelta con Macron, en las elecciones al Parlamento siguientes sacó 8 diputados. Sí, no tenía ninguna fuerza que era pero 8 diputados, es decir, porque se coaligan otros movimientos y hacen, es un sistema bastante antidemocrático, por lo menos en la parte de representación territorial. Podría haber una consecuencia, y tú me estabas diciendo en la pausa de que había unas informaciones de que la popularidad del gobierno estaba en un 8% apenas. Sí. Eso realmente es inaudito. Y hoy yo veía en la prensa internacional algo que me llamó mucho la atención, porque realmente es inusual. Los 2 vicepresidentes del gobierno de Italia, Luigi Di Maio, que es el del Movimiento 5 Estrellas, movimiento populista fundado por Beppe Grillo, y Matteo Salvini, el líder muy conocido por sus posiciones antiinmigrantes, de la ultraderechista Liga Norte se llamaba antes, ahora se llama la Liga solo, dice que apoyan el movimiento de los chalecos amarillos. Y en el caso de Francia, el movimiento del Frente Nacional, que ahora tiene otro nombre, no me acuerdo cómo es, pero ¿qué es eso? Que es el mismo Frente Nacional con otro nombre, ha participado en el apoyo, por lo menos público, como lo ha hecho también la izquierda, el caso de Mélenchon, que ha externado el apoyo y la integración
de sus activistas en los movimientos populares. ¿Hacia dónde podría? Porque hay una cosa que yo me fijo, no hay ninguna reivindicación contra los inmigrantes. No es una cosa. Es más, yo no veo muchos inmigrantes en la manifestación. Son los franceses que están manifestando. Son franceses, pero los franceses hay de todos los colores. Y de todos los tipos. No es un problema de colores, sino me refiero que son franceses que no no son organizaciones de la llamada Francia profunda, que organizaciones donde están incluidos inmigrantes que están luchando por reivindicaciones democráticas, que son inclusive jubilados, empleados, personas empobrecidas que han visto bajar su poder adquisitivo. Sí, que están en un estado de pauperización, o sea que no tienen pero poder de compra. Esto de Salvini y de Di Maio, no sé cuál es la posición de los partidos. Yo sé que Mélenchon apoyó, inclusive propuso una moción de censura. La censura. Que la boicoteó. Y luego creo que me imagino, tú has visto que hay una, el mes pasado creo que fue, o sea, en 2 intentos ellos fueron a la asamblea. Sí. Y fueron rechazados ahí. Fueron por los policías. Por la policía, o sea, la fuerza del orden no como le impidieron llegar a la asamblea. Los CRS. Y yo estaba leyendo esta mañana que ellos tienen, como han cambiado de táctica. O sea, porque hasta ahora se había manifestado en ciudades grandes, ¿no? Sí. París, Marsella, Nantes, Toulouse, Toulouse comienza a tener una fuerza grandísima porque están creando asamblea popular. Ya. Entonces ellos van, como dicen, de lo urbano, como preurbano, o periurbano y el campo. O sea, la campaña, como dicen los franceses, o sea, el campo comienza también a unirse, a integrarse. Sí, porque el campo no tiene otro medio de transporte. Porque además, y que los pequeños productores le han quitado la subvención que tenían para dárselo a los grandes productores que lo que producen es, como dicen, OGM, o sea, sí, genéticamente modificado, y tanto así que han llegado a la conclusión que el glisofato no es peligroso ni venenoso. Eso es la Unión Europea, inclusive. No, la Unión Europea, por supuesto, pero que me refiero que todo eso se le suma. Entonces ya los pequeños productores, bueno, el movimiento aquel el sindicato ¿cómo se llama? El de José Bové. El de los agricultores. De agricultores se manifestó a favor de los chalecos amarillos. Entonces, ¿qué y eso de la extrema derecha, en todo movimiento hay extrema derecha. Se mezclan todo tipo de movimientos así amplios. En nuestro país, en la Revolución del 65, estaba la izquierda, estaban demócratas, estaban los socialcristianos, pero también estaba el grupo de San Cristóbal, balaguerista, sí, de militares, sí, y participaron en la guerra en eso. Sí. O sea, no estoy diciendo que sea la misma. No, lo interesante en este caso es ver y los italianos, acuérdate que el fascismo es oportunismo en todos los sentidos. Sí. Y como se acercan las elecciones europeas, sí, y el fascismo está tomando fuerza, y más en Italia, ¿no? Dice Salvini que están haciendo una nueva Europa con los chalecos amarillos. Bueno, pueden hacer una nueva Europa, pero no para él. Bueno. Pero ¿qué podría esperarse ahora en estas elecciones? Pues el Partido Socialista sigue en debacle total. Tiene un dirigente, pero está totalmente desvencijado. Yo estoy viendo que el que era el primer ministro, ¿cómo se llama? El que es catalán. El que se presenta en Barcelona. En Barcelona ahora por Ciudadanos. Manuel Valls. Se presenta por Ciudadanos. Es decir, una fuerza de derecha como candidato a la alcaldía de Barcelona. Como le dijo un escritor, porque él comenzó a protestar por algo que dijeron ahí. Y dijo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? ¿Usted de dónde es? ¿Quién es usted?
dicen es el francés ese. Lo que yo entiendo es que el Partido Socialista está no existe. Muy desvencijado. El movimiento de Macron, la República en Marcha, no sé cómo quedará de esto en esta situación. Puede que haya, como hubo en el 68, que salieron los golistas a apoyar a De Gaulle. Ellos están planteando una manifestación. La República en Marcha. Para apoyar al gobierno. Lo mismo que pasó con De Gaulle. Pero que no es el mismo contexto. No, es distinto. Entonces, está el Frente Nacional, que se ha reinventado con un nombre distinto, pero es lo mismo. Está la Francia Insumisa, de Jean-Luc Mélenchon. Bueno, hay otros partidos por ejemplo... no, yo sé, de izquierda, sí, izquierda. El NPA, el mismo Partido Comunista, que tiene mucha tradición en Francia. El Partido Obrero Internacionalista, POI, también apoya. Eso es... viene del lambertismo. Bueno, habría que hablar un poco de lo que... Eso es televisión. Sí. Habría que hacer toda una explicación muy amplia. O sea, pero, son partidos que se reclaman de... No, y está Loutouvrière también. Y Loutouvrière también. Pero mi pregunta es... Y hay una porción de los verdes que los también... verdes. Están los republicanos. Los republicanos. Que es la derecha. ¿Cuál podría ser la derivación? Hay unos pronunciamientos de Dominique de Villepin. Yo lo vi. Muy duro. Muy duro, sí. Muy duro. Es que el programa que ha querido implementar Macron y su equipo es un programa que yo entiendo que tú lo puedes hacer quizás en los Estados Unidos, quizás en Alemania. Lo hizo la Thatcher en Gran Bretaña, pero en Francia. Hacer un programa de choque neoliberal, no, porque además yo lo veo muy difícil. El modelo francés es un modelo, se podría decir... de mucha participación del Estado. Germano-galo. O sea, donde están todas esas reivindicaciones, que los alemanes lo tienen, que por eso los sindicatos son bastante fuertes en Alemania. Y en Francia, o sea, también se benefició de eso. Ese es el modelo que domina. Y es el modelo que se quería el del Estado del establecer en toda Europa. Sí. Pero ahora yo creo que con este movimiento hay otra cosa, Julio. Y es que se le está diciendo a la mundialización y al neoliberalismo... Bueno, con muchas otras cosas también. Sí, pero diciéndole hasta aquí llegaron. Con el movimiento anti-inmigrante, hasta con Bolsonaro, con Trump. No, pero yo digo que no existe la otra parte. Pero me refiero porque en Francia se le está diciendo no. Por eso es que me preocupa. Porque recuérdate que en mayo del 68 no fue solamente francés, fue mexicano también. No fue mundial. Entonces. Fue mundial. Vamos a hacer una pausa y volvemos en un momento con otro segmento del programa. Avec 939 € par mois, avec un loyer de 400 € à payer, je peux pas rouler en voiture. J'ai travaillé toute ma vie. Et je peux pas mettre d'essence parce que j'ai pas de sous. Faut attendre. Seulement, il faut bien, à un moment donné, avoir des leviers d'action pour le climat. Non, mais très concrètement, et deux, est-ce que vous êtes pour financer des mesures. Moi, j'ai bien la chute d'Europe, quel que soit le boulot. Ah, il n'a pas...
C'est quoi toi, t'es au diesel, essence? En diesel, ouais. Ben moi, j'ai pas 20 000 euros pour changer de voiture. Je les ai pas. Posé des 14-15 heures pendant des années et des années. Voilà. Il y a trop de revendications, il y a les retraités, il y a les jeunes, il y a les ouvriers, donc tout le monde veut une augmentation du pouvoir d'achat. Bonsoir, pour samedi, le blocage de Calais. Et ils pensent toujours pas de pneus, pas de paille. J'éprouve de la compréhension pour ses concitoyens, mais je ne céderai rien à ceux qui veulent la destruction et le désordre, car la République, c'est à la fois l'ordre public et la libre expression des opinions. Tant qu'on n'aura pas ce qu'on veut, je reviendrai tous les samedis. En effet, toute cette semaine, avec d'ailleurs plusieurs d'entre vous, merci. Dans le même temps, à côté de ce score plancher, il y a un mécontentement, une insatisfaction qui n'a jamais été aussi haute, 73%. Monsieur Lassalle, s'il vous plaît, allez manifester hors de cet hémicycle. Cette colère, il faudrait être sourd ou aveugle pour ne pas la voir ni l'entendre. Bien, amigos, ahí veíamos este resumen. Decía 5 puntos, pero en realidad son 6 lo que pusieron ellos, de el periódico El País sobre la situación creada por este movimiento. Este movimiento ha completamente alterado el curso de los acontecimientos sociales y políticos y económicos en Francia. Porque hay todo un programa, o había todo un programa, que yo pienso, Enrique, que el gobierno de Macron no estará en capacidad de seguirlo aplicando. Ahí están pidiendo, por ejemplo, que vuelvan a poner el impuesto sobre la fortuna. Que no es que recaude tanto dinero, pero es la señal que manda. Que, bueno, ya los aumentos de los carburantes, de los impuestos, los eliminaron, hicieron un pequeño aumento de 100 euros del salario mínimo, que un país con un salario mínimo de 1.600, ¿no es? No es que sea tampoco gran cosa, es un 10% aproximadamente, un poco más de un 10%. Pero hay una cosa que veíamos ahí en ese video, y es Macron dimisión. Es Macron renuncia. Es decir, renuncia del presidente. Evidentemente yo no pienso que toda la sociedad francesa esté en esa tesitura, pero tú que vives allá, tú que
camina en el metro, va a los lugares, no solamente de tus amigos y la gente políticamente cercana a ti, sino la gente en la calle. El hombre de a pie. El ciudadano común. Sí. ¿Qué dice? ¿Qué reacción? En los que no van a la manifestación. Pero dice que el 70% está a favor de las reivindicaciones. Entonces, ¿cuál es la tesitura que tú, que vives allá, has percibido hasta que viniste? ¿Cuándo fue? El 23, 19. Hasta el 19 que viniste y que vas a regresar pronto también. Entonces, ¿cuál es la tesitura? ¿Ha cambiado la percepción de la gente? Porque se fue acumulando en 2 años una imagen del gobierno de Macron como un gobierno de los ricos, que solamente le daba regalo a los ricos y como está pasando en los Estados Unidos, pero el pueblo americano no es el pueblo francés. No, en absoluto. Entonces, ¿cuál es la reacción de la gente en la calle, la gente que no va a las manifestaciones o en los cafés, en general, tú que vives en París? Bueno, esto último que tú dijiste, los parroquianos en los cafés ha disminuido. ¿No van? Van, pero no hay ese entusiasmo, que o sea que el francés le encanta una terraza y sentarse ahí, mismo si hace frío, como que se sienta ahí para tomarse un café o tomarse un trago. Ha disminuido. O sea, primero porque el poder de compra de la gente ha disminuido. ¿Ha sido tan fuerte? Sí. O sea, se nota que la gente, bueno, siempre están los barrios de ricos, donde van siempre, y esos restaurantes que son de turismo, exclusividad. mucho turismo. El turismo no ha bajado tampoco. Porque como quien dice, aunque parezca un chiste, pero los turistas están mirando, como dice, una aventura o emocionados viendo eso. Diciendo, ¿y qué es esto? ¿Qué es lo que...? ¿Tú entiendes? Porque siempre decían, no, los franceses es lo que se la pasan en huelga, pero que no lo están viendo en huelga, lo están viendo en la calle. Sí. Lo ven manifestando. Vi que inclusive había un sindicato o un grupo interno de la policía que estaba que apoyando. Se manifestó, que se apoyó y que se manifestó porque sus reivindicaciones. Porque ganan muy poco dinero. Y es una persona, porque allá el policía tiene conciencia que pertenece a la poli. Y la poli es la ciudad. Y entonces él sabe cuál es su rol. El policía me refiero, porque los otros son cuerpos como los CRS, que son cuerpos de... ¿Los CRS son de la gendarmería o son de...? Bueno, son... también son gendarmes. Son de la gendarmería. Pero el sentimiento de la gente en la calle es de rechazo. De rechazo al gobierno. Al gobierno, sí. No todos dicen Macron renuncie o lo que sea, pero tienen un rechazo, o sea, apoyan ese movimiento, porque es una manera de no dejar que se derrumbe todo lo que se ha construido en Francia. El modelo francés. El modelo francés, no, pero además el patrimonio, o sea, el patrimonio de los franceses. ¿Qué va a pasar en las elecciones europeas? ¿Qué tú piensas que va a pasar? ¿Que va a perder el gobierno? Yo pienso, la República en Marcha no ganará las europeas. Es que no agrupa verdaderamente un grupo que tenga una fuerza así. Pero ganaron las presidenciales y las parlamentarias. Pero ¿con qué? Y el Partido Socialista, que podría quizás atraer... Pero se fue por el sumidero. Y el mismo, o sea, en ese momento el Partido Comunista, como siempre su aliado ha sido el Partido Socialista, no tuvo una posición, al final mandó a votar por Macron. Yo quisiera, antes que termine, que veamos en 57 segundos lo que dijo Jean-Luc Mélenchon sobre los chalecos amarillos, antes que terminemos, por favor. ¿Lo tienen preparado? Ahí está. Los sectores de derechos humanos y en materia política son bastante divergentes. Vamos a presentarles algunas. Por ejemplo, la de Jean-Luc Mélenchon del movimiento Francia Insumisa, movimiento progresista, ahí está en pantalla. Él dice esto, afirma que el pueblo está de vuelta
El adversario no tiene ninguna herramienta ideológica para comprender esta realidad. Seguimos. Indicó además que veremos al pueblo constituirse en hora, liceos aquí, campesinos allá, conductores de ambulancias, taxis, así sucesivamente, sin límites ni excepciones. Lo que para Jean-Luc Mélenchon será una profundización de la crisis de los dobles poderes, doble legitimidad que se constituye ante nuestros ojos. Ahí la postura de Jean-Luc Mélenchon. Bien, amigos, ahí veíamos la postura de Jean-Luc Mélenchon, ex senador y ministro socialista del gobierno de Lionel Jospin, que encabeza un movimiento de izquierda independiente, la Francia Insumisa se llama, y el Partido de Izquierda, ¿no? El Partido de Izquierda. Y en la actualidad diputado. Que quedó bastante bien en la primera vuelta de las elecciones presidenciales y tiene una buena representación parlamentaria también. Y bueno, dentro de estos elementos que pueden tener cierto peso, podría estar el movimiento tanto de la extrema derecha como de la Francia Insumisa. También los partidos tradicionales de los republicanos y de ahora el movimiento de Macron, la República en Marcha. Se nos ha terminado el tiempo, Enrique. Bueno, gracias por acompañarme en este programa sobre la evolución, la siguiente evolución. Si yo seguiré analizándolo. Desde París a ver qué pasa, exacto. Y de París podemos hacerlo vía Skype. De acuerdo. Así que muchas gracias y será en otra ocasión, amigos.